buenas, ¿cómo les va? Comenzamos No Somos Nada, nuestro podcast internacional con eventual sobrevuelo sobre temas nacionales en un día lluvioso, porque en Santiago hoy decidió llover como hacía tiempo no llovía. Como dicen por ahí, llover al estilo del sur, de abajo hacia arriba. Media ciudad está negada. Donde quiera que usted esté, le mandamos un saludo. Y antes de saludar a Paz Zárate, quiero recordarles que los pensamientos expresados en este podcast comprometen únicamente a sus autores y no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, ¿cómo le va? Hola, Carlos. Un poquito mejor del resfriado, en realidad. Me quedé pensando en lo siguiente. Hay un viejo refrán que tiene versiones en toda Sudamérica. Dice, borró con el codo lo que escribió con la mano. ¿Ya? Entonces, a principio de semana, la presencia del secretario de Estado Blinken en China hablaba de una distensión que duró un día. Sí, bien lamentable fue eso, porque hubo tanto trabajo para esa visita y fue bastante auspiciosa, y los primeros análisis, a mí también me tocó hacer uno, eran bastante positivos acerca de cómo se había logrado estabilizar la relación en un momento crítico, el más crítico desde que se ha establecido la relación bilateral. Y sin embargo, a las pocas horas hubo esta, ¿cómo podríamos decirlo? Esta interjección o... Exabrupto. Eso, excelente palabra. Del presidente Biden llamando dictador al presidente de China, cosa que va en realidad, no sé cómo lo ves tú, yo creo que va al corazón de lo que se trataba de reparar en el trabajo de Blinken, que es el trato. Kissinger decía que lo que más le interesaba a China siempre era ser respetado. Incluso Kissinger, el punto de Kissinger es que China no aspira a la dominación global como nosotros la entendemos en Occidente. Lo que a ellos les interesa es mantener su esfera de influencia. Entonces es un tipo distinto de superpotencia. Y entonces lo que quiere es ser respetada y tratada como un igual por las superpotencias occidentales. Y desde ese punto de vista, lo tomaron, este exabrupto que tú bien mencionas, como una gran ofensa que borra lo que acaban de construir. Hay un detalle para colocar en contexto. Kissinger fue autor de la diplomacia del ping-pong. La manera en que Kissinger escogió acercarse a China tenía que ver con dos cosas que para los chinos son súper queridas. El tenis de mesa, ping-pong, provocando intercambios deportivos, porque por ahí comenzó en una época en que ni siquiera se hablaban. Y mis queridos y siempre adorados osos panda, porque fue la retribución de Beijing al gesto de Washington. Ahora, trasladándolo a la actualidad, uno se puede preguntar válidamente qué diantres, y estoy siendo súper educado, le pasó al señor Biden con respecto al tema de Xi Jinping. Usted no puede mandar a su secretario de Estado a hacerle todas las cortesías a Xi Jinping, incluida aquella de Estados Unidos no respalda la independencia de Taiwán, un tema que es súper sensible, para decirle dictador al día siguiente. Ahora, tuvo, como dicen se dice en inglés, un mishap, es decir, pensó una cosa y dijo otra, no lo sé. Pero lo que sí sé es que en esa tesis del respeto global, que me parece que es una tesis adecuada a los tiempos, lo vamos a ver un poquito más adelante, Estados Unidos retrocedió prácticamente a la frontera que había inaugurado Mr. Trump, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, cuando insultaba a China tranquilamente y le decía, enemigos, si ustedes están dispuestos a penetrar nuestras fortalezas y qué sé yo, y ustedes son un enemigo público. ¿Cómo alguien puede no darse cuenta de eso? Y la reacción de Beijing fue acorde. Le dijo ridículo. Y ya con eso China dijo todo. Ojo, sí. China no es de protestas grandes ni de gesticulaciones grandes. La diplomacia china está basada en lo que tú muy bien señalas. Yo te respeto, tú me respetas. Tú me faltas al respeto y yo voy a decir una cosa sensata que te deje en ridículo. Ridículo, lo dijo. Lo preocupante en este contexto es que si es un exabrupto, han habido instancias, incluso recientes, del presidente Biden diciendo cosas que sus propios asesores no entienden exactamente qué quiso decir. Entonces, por ejemplo, hace poco cerró una intervención pública con la frase God Save the Queen. Y los asesores se preguntaron, ¿pero por qué dijo eso? No tenía ninguna relación con el tema del cual estaba hablando.
Por supuesto, la reina está fallecida, pero totalmente fuera de extemporáneo, fuera de lugar, ninguna relación con el tema. Entonces hay una preocupación creciente de que el presidente Biden está cada vez más teniendo algunos percances, ya sea verbales o físicos, que puede reflejar también su cansancio, porque esto es un trabajo muy estresante, muy demandante para una persona muy mayor. Y el pensamiento es cómo él podría sobrellevar una campaña muy distinta a la anterior, porque la anterior él hizo campaña desde su casa, porque era la pandemia. En cambio, en esta campaña él tendría que salir, sería más desgastante aún, y después resistir 4 años más en la presidencia. Entonces, las dudas respecto al liderazgo de Biden se están intensificando. A ver, yo creo que a nadie le salta indiferente que alguien diga God Save the Queen, o alguien diga lo de dictador, que no lo quiero repetir mucho porque de verdad no me gusta la idea, si no se pone a pensar en 2 cosas. Yo acepto la tesis del extremo agotamiento. Ser presidente no es fácil. La gente cree que ser presidente es mandar y están perfectamente equivocados. Ser presidente es estresante desde las 7 de la mañana, desde las 5 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana que termina la labor. Y usted dirá, ¿estresante por qué? Por una cantidad de decisiones que se tienen que tomar y que usted dirá son del día a día. ¿Qué tanto? ¿Hay que firmar un papel? No tanto. Hay que tener todas las circunstancias, hay que tener el momento político, la oportunidad. Y lo que abre es a una tesis que está ya instalada en Estados Unidos con respecto a la salud mental de Biden. Yo no quiero adelantar nada ni me quiero casar con esa tesis porque no lo sé, no tengo los exámenes. El médico de la Casa Blanca dijo que Biden estaba perfectamente habilitado para el cargo. No voy a discutir eso, pero ya hay voces que comienzan a hablar de eso. ¿Por qué? Porque también está en juego otra cosa. Una de las cosas que Estados Unidos siempre lo puso a la cabeza de muchas naciones en el mundo era que sus presidentes eran una mezcla de juventud con veteranía. Me explico. Barack Obama con Biden. Bill Clinton con Hillary Clinton en su minuto con su secretario de Estado. Ronald Reagan, que era mayor cuando llega a ser presidente y es electo mayor como presidente, con Dan Quayle. No, Dan Quayle era con Bush. Ronald Reagan con Bush padre. Con Bush padre. Entonces, aquí uno empieza a pensar, quo vadis, se me quedó esa expresión, qué bonita suena, ¿no? Hoy es quo vadis a Estados Unidos, ¿para dónde vas? Porque claramente, si es que Biden no tiene la salud física y la salud médica para enfrentar la campaña de reelección, esto abre un escenario insospechado de protagonistas insospechados. Ahora, cerrando ese capítulo, porque no nos queremos ir por el lado, hay también un interés de Estados Unidos, hoy por hoy, en ampliar su esfera de influencia en Asia. Y esa esfera de influencia hace que Washington comience a mirar a un país gigantesco, es el país con más habitantes de la Tierra, que tradicionalmente fue mirado con desconfianza por Washington. Sí, bueno, ayer en realidad comenzó la visita del presidente Narendra Modi de India a Estados Unidos. Partió con un evento en Naciones Unidas. Un gran evento para la India, la celebración del Día Internacional del Yoga, que él consiguió, Modi, que Naciones Unidas proclamara de forma universal como algo recomendable para todos los países, como una práctica de tipo universal, accesible a todas las edades, a todas las personas, a todas las religiones. Algo muy bonito, el regalo de la India al mundo, así se promocionó. Y hoy es la segunda parte, él va a tener un discurso con el Congreso Pleno y luego una cena con el presidente Biden. Y yo creo que esto marca lo que la India siempre ha buscado, que es ser tratado como una gran potencia. Y es, de hecho, tanto esta visita de Estado y este honor de hablar al Congreso Pleno, cosa que es una cosa realmente muy excepcional, como la organización del G20, que fue reciente, que también estuvo a cargo de la India, le ha levantado los bonos a Modi internamente a un año de la elección en India y en un momento geopolítico en el cual efectivamente hay un esfuerzo para que todos los países dependan menos de China y por esa vía, por ejemplo, transferir muchas operaciones tecnológicas que se realizan en China para empresas estadounidenses, transferirlas a la India como está haciendo Apple. Así que yo creo que sea muy interesante, no sé cómo lo ves tú. A mí lo que me pasa con India es que
India fue el motor del movimiento de países no alineados, que finalmente terminó muriéndose de muerte natural porque sus grandes promotores, que habían sido India en su minuto con Yugoslavia, que ya no existe, simplemente fueron desapareciendo de escena. El acercamiento de Washington con Mumbai es un acercamiento que uno podría llamarlo utilitario, ¿no? Usted me sirve a mí, écheme una mano, dejemos a Beijing un poquito aislado, de tal manera que yo tenga otras opciones en Asia para seguir extendiendo mi influencia. Pero es que a los estrategas diplomáticos de los Estados Unidos se les está olvidando que India es parte de ese ajedrez, pero que el rey de ese tablero es China. Y que yo podré conseguir millonarias inversiones que salgan de China o salgan de Rusia, hablando de la guerra tangencialmente, y lleguen a otros escenarios regionales. Hanoi, India, otros países. Brasil, pero no voy a conseguir disminuir la influencia china. Porque India no es tonto. No, obviamente no. Sí, de hecho, en la visita esta de Blinken que mencionábamos antes, lo que se intenta, y lo dijo Blinken específicamente, no es desacoplarse de China, sino ir cerrando la vulnerabilidad. Es decir, el desacople, y además se dijo específicamente, sería un ruinoso para ambas partes. No, si estamos de acuerdo, si eso no está en discusión. Lo que yo estoy tratando de establecer es que Washington no entiende el talante chino. Y si yo busco un aliado en Asia para hacer cierto contrapeso, puede ser que me encuentre en Beijing con una respuesta que a mí no me guste. Por ejemplo, nosotros, Chile, si quisiéramos acercarnos a alguien en Sudamérica en términos económicos, no podemos escoger ni a Brasil ni a Argentina, que son rivales entre sí. Vamos a tener que escoger a un tercero, explicándole cuidadosamente a los otros dos por qué no los hemos escogido. Entonces a mí lo que me provoca es que sí me parece importante, pero también me parece más importante, más que hacia Beijing, hacia Moscú. Y hacia Moscú se abre un escenario que yo estoy seguro que hoy en algún minuto va a salir, tanto en la recepción oficial, que es en los jardines de la Casa Blanca, que es un honor de aquellos, como en la cena de Estado, como en el discurso ante el Congreso Pleno. ¿Qué es esa distancia? Aquella en la que Washington le dice, mire, a usted le va mejor siendo amigo nuestro, China por el lado, nosotros, le va mejor siendo amigo mío, y todo esto forma parte de un ajedrez que China, que es muy sagaz, ya está empezando a jugar por el ladito y no tan convencido, que es el tema del apoyo a Putin. Pero bueno, eso da para otro programa y otra consideración, pero el ajedrez de este minuto es un ajedrez que uno tiene que estar muy atento. Sí, a mí me gustaría, respecto a lo de la India, decir lo siguiente. Es bueno que tú hayas mencionado Mumbai, que en realidad es la capital tecnológica de India, pero aparte de este contexto geopolítico que tú bien mencionas, que está China por un lado, está Rusia por otro, que es el principal proveedor de India en términos de armas, y también el proveedor de petróleo a precio muy barato que le está comprando India. India es una potencia tecnológica, indudablemente. Sí. El link entre este gran motor tecnológico de la India y Estados Unidos está cada vez más profundo. De hecho, grandes figuras de Silicon Valley son indioamericanos. Hay una diáspora muy importante. Sin mencionar también la industria del entretenimiento, también hay otros vínculos ahí. Entonces me parece que independientemente del contexto geopolítico, la India por sí sola, por su población, por su economía, por este factor tecnológico donde son líderes, está jugando un papel más importante. Y ellos también lo saben, y por eso continúan queriendo ser los articuladores del sur global. Así que me parece que tenemos que mirarlo con interés, porque tengo la impresión de que en términos diplomáticos es quizá el esfuerzo de India para articular el sur global, e incluso para intentar quizá una mediación respecto a la guerra en Ucrania, podría ser más exitosa que la que ha intentado un poquito desesperadamente, a mi juicio, Brasil. Bien, vamos a dejar esto que tome sabor, porque esto necesita tomar sabor para que sigamos. Hoy lo mencioné al comienzo, en Santiago está cayendo un diluvio, está amainó a este minuto, pero va a llover todo el día, que nos hace traer dos palabras a la mesa, y en eso Paz tiene mucha razón porque ella fue la que planteó el tema, que son calentamiento global.
Hagámonos cargo, empecemos a hablar de eso, empecemos a hablar de crisis climática y no nos quedemos en la contemplación. ¡Ay, qué fuerte que llovió hoy! No, está lloviendo no solo en Chile, en muchas partes del mundo, y otras partes están sometidas a calores extremos por este fenómeno. Dos palabras conjugadas en dos expresiones: calentamiento global, crisis climática. Sí, bueno, es importante decir lo siguiente, que qué bueno que llueva, como bien dices tú, pero esta es una lluvia también que se ha demorado mucho. Hemos tenido una especie de verano en Chile desde octubre del año pasado y un otoño extremadamente seco. Y esa es nuestra situación. No sabemos cómo va a ser el invierno que acaba de comenzar propiamente tal. Pero en el resto del mundo la preocupación es muy grande. En el Atlántico la temperatura del mar es 5 grados superior a lo que normalmente es. No hay registros históricos de una ola de calor tan intensa. Esto es específicamente en el mar rodeando Irlanda y el Reino Unido. También hay una situación similar de ola de calor marina en el Golfo de México, donde han llegado a las costas del Golfo de México cardúmenes de peces muertos por la falta de oxígeno. Las temperaturas en México esta semana y en Texas son extremadamente altas. Y también en la India han muerto 100 personas por efectos de temperaturas que son extremadamente altas para la fecha 45 grados. Y el gobierno como no se ha preparado para la emergencia, entonces dice, bueno, en realidad se trata de adultos mayores que hubieran muerto de todas maneras. Los gobiernos, ¿no? Sí, bueno, sí, pero aquí tanto el gobierno central como los gobiernos de estos estados donde están muriendo las personas están reaccionando de esa manera diciendo, bueno, no tenemos suficiente evidencia, pero los médicos, los centros médicos dicen que es un shock de calor. Hablamos de la India, ¿no? Sí, de la India. Perfecto. Te salgo al tercio, ¿por qué? Porque yo creo que aquí hay dos dimensiones de toda esta catástrofe. Hay una dimensión que tiene que ver con las medidas propias, es decir, ¿qué estoy haciendo yo para bajar la huella de carbono, la contaminación del agua, todo esto? ¿Qué estoy haciendo por tener plantaciones de bosques responsables y explotación maderera responsable, que también es un elemento en esta ecuación? Y hay un ámbito político que en el mundo tiene que comenzar a discutirse. ¿A quién le pasamos la culpa? Porque aquí tiene que haber un culpable. Hace mucho tiempo los científicos, yo me acuerdo por lo menos, yo 30 años trabajando en el canal, hace por lo menos 10 y un poco más quizá, venimos hablando de este tema del calentamiento global y lo mostramos como parte de la ecuación de noticias. Decimos, mire, ¿cómo estará el calentamiento global? Hoy en Beijing, por ejemplo, hoy en Beijing habían 40 grados centígrados, la temperatura más alta registrada en la historia de China para un junio. Eso es primavera para ellos. Por supuesto. Y de hecho, alguien muy acertadamente me dijo el otro día, mire, ya no tenemos estaciones. Lo que tenemos es calor y lluvia. Y calor y frío, ni siquiera lluvia. Por eso llama la atención. Ahora, ¿cómo van a hacer los gobiernos, sobre todo de los países desarrollados, para hacerse cargo de su cuota de contaminación? Porque aquí hay una mentira bien grande. La contaminación nos afecta a todos, pero no todos somos los mayores contaminantes. Entonces, pretender que haya una democracia en la que todos van a aportar por igual a la solución del problema de la contaminación, me comprometo a mí mismo, como siempre me pasa. Me parece como el juego infantil ese de hay una sola pelota y somos dos. Usted tiene la mitad de la pelota y yo tengo otra. No, mentira, el dueño de la pelota soy yo. Y yo tendré que ver. Y me parece, para ir avanzando un poco, salir de la parte de la temperatura, para avanzar hacia otra arista de esto, que a los gobiernos del mundo les está faltando energía para enfrentar, por un lado, su propia responsabilidad, pero por otro lado, a conglomerados industriales que son los que finalmente producen esa contaminación. Eso es innegable, no es que me lo esté inventando. Sí, pero en el cumplimiento del Acuerdo de París, que es un tratado internacional que fue concluido antes de la pandemia tuvo un efecto en demorar el cumplimiento de esos objetivos. Entonces eso, claro, escapaba a la voluntad de los estados. Ese atraso no se les puede atribuir. Pero sí, esta semana ha comenzado esta conferencia de París, que es el nuevo Bretton Woods, y que el presidente Macron dice que es una instancia que permite finalmente poner de la mano el crecimiento de la economía
con el cumplimiento de esos objetivos ambientales a los cuales los países tienen que adherir. Y eso está muy bien, porque la verdad es, como bien dices tú, quizá el hecho que cada vez más estos eventos climáticos extremos, por ejemplo, recordemos las inundaciones en Italia recientemente, antes de eso una sequía que tenía el país con las cosechas de arroz y de trigo realmente muy afectadas por una sequía profunda. Entonces, o también eventos de calor extremo en el Reino Unido y en España, por ejemplo, que en marzo ya en el sur de España hacían 38 grados, cosa que es imposible porque todavía era invierno. Entonces, a medida que estos eventos se vuelven más frecuentes, y así es el caso, de que no solamente ocurren en latitudes lejanas, sino en Europa misma. En todo el mundo. En todo el mundo, exacto. Sin exceptuar a los países que se preparan y que tienen los medios para combatir los efectos de estos desastres. Entonces, quizá esos son los mayores acicates para que esta nueva mirada más organizada, empujada por la realidad, vaya tomando algún camino, porque la verdad es urgente. Todos los científicos dicen que si no logramos reducir la temperatura global, estas terribles circunstancias se producirán cada vez más frecuentemente. Para que usted lo tenga en cuenta, Bretton Woods, ocurrida en 1944, fue la conferencia que definió cómo se iba a manejar la economía del mundo. ¿Cuál era el patrón convertible? Se escogió al dólar. ¿Cuáles eran las relaciones? Porque además Bretton Woods solucionaba un problema de fondo, que era la crisis derivada de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando tú tienes un continente completo que quedó arrasado, sus principales países industriales, léase Alemania, por el otro lado Japón, quedó arrasado, tienes que convocar una conferencia para enfrentar esa situación y colocar ciertas normas de estructura en la economía. París 2023, lo que plantea, dicho por el propio Macron, es que los países desarrollados no tengan que pagar con su desarrollo los costos del cambio climático. Y a mí me parece que es un punto importante, porque es refrescante que una potencia mundial diga eso en estos minutos, y le queda esperanza a muchas naciones, varias de las cuales van a desaparecer si esto sigue. Hay un par de islas en el Pacífico, cerca de Australia, Isla Salomón, si no recuerdo mal el nombre. Vanuatu, que van a desaparecer. No estoy siendo sensacionalista. Y Bangladesh, que no es una isla. Van a desaparecer si es que esto sigue así. Y me parece importante que Macron hable de la ayuda a países en vías de desarrollo para colocar o que ningún país tenga que sacrificar su desarrollo para colocarlo en el orden que él lo dijo. Pero también es muy importante que quienes detentan el poder industrial tomen conciencia de esto. Aquí hay varios parámetros que van a comenzar a salir. En París está el show aéreo de Le Bourget, que es un show espectacular. Alguna vez quiero ir a ver aviones que me encantan. Pero el principal énfasis del show aéreo de París, la Feria Aérea de París, es el combustible sustentable. ¿Por qué no empezamos a trabajar en combustible sustentable y empezamos a pedirle a los dueños de varias cosas en el mundo que comiencen a pensar que sí es lícito que ganen plata, porque de eso se trata, pero tampoco puede ser que para ganar plata haya países como Vanuatu, como Isla Salomón, como Bangladesh, que tengan que desaparecer, o países eventualmente como el nuestro, que por destinar plata a combatir el calentamiento global en nuestro propio territorio, tengamos que dejar de desarrollar aquellas áreas que nos permiten progresar. Hay un equilibrio que me da la sensación que, no es que yo lo esté viendo y soy visionario, que no lo soy, pero me da una sensación de que hay muchas personas que necesitan empezar a ver que el tema de fondo no es cuánto gano, sino lo que produce esa ganancia exacerbada. No estoy diciendo ningún postulado político. Lo que estoy diciendo es que mientras haya conglomerados que ganen muchísimo dinero en desmedro del medio ambiente, somos los países chicos los que vamos a pagar eso. Claro, pero se puede ganar sin hacerle daño al medio ambiente. Eso es lo que estoy diciendo. Y ahí está, por ejemplo, la industria del litio y la industria del hidrógeno verde, que son dos, particularmente donde Chile puede hacer un importante aporte, la energía solar también. Ahora, ¿por qué mencioné Chile? Porque hoy, curiosamente, para quienes nos escuchan fuera del territorio nacional, qué frase bonita esa de la radio vieja, para aquellos auditores que nos escuchan fuera del territorio nacional, se desbordó un canal en Santiago.
un canal de Santa Marta. Pero más allá de eso, para ir cerrando el tema, es un llamado a los países del mundo, porque en París está Lula de Brasil, está Díaz-Canel de Cuba, está Petro de Colombia, varios países que están en el otro lado del péndulo. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos del péndulo que gira en América Latina de lado a lado? Hay que poner el péndulo en la mitad y comenzar a tomar acciones para que se puedan obtener ganancias, pero se puedan obtener ganancias responsables. Ahora, de pronto alguno de ustedes se puede molestar con lo que acabo de decir, pues le pido disculpas. Pero es que si no lo hacemos, vamos a tener temperaturas que van a ir subiendo paulatinamente, y ya no nos extrañe si en Santiago de Chile hay, pasó 30 y tantos grados en pleno otoño, 38 grados. No, en otoño no, en verano hubo 38. En verano ya 38, en otoño fue un poquito menos. Pero en otoño como 34. Ya, ok. Sí. Y nos enfrentemos de pronto a días de 40 grados como día normal. Así es. Detalle, los que habitamos el mundo somos seres humanos. Y entonces, si no le ponemos cuidado, ¿quién va a habitar el mundo? ¿A quién se lo vamos a dejar? Y los incendios, bueno, la relación entre esto y los grandes incendios que afectan absolutamente todo. Y lo otro para cerrar el tema, hablando del Tratado de París que tú mencionaste, es que los tratados internacionales, y tengo una brillante internacionalista al frente, son tratados de voluntad. Usted los puede firmar, pero los tiene que cumplir. Bueno, ¿cuándo los van a cumplir? Eso sí es para jugar un juego que es muy viejo y muy caribeño, ¿no? Juguemos al caricello. Con cara gano yo y con sello pierde usted. Juguemos. Y eso es lo que hace que muchos países en el mundo no puedan ni siquiera empezar a planificar su desarrollo porque no tienen dinero para hacerlo. Bueno, para cerrar, en realidad es positivo que esto se esté gestando en este momento en París. Vamos a ver qué resultado hay de eso. Post pandemia, sin duda, hay una urgencia de volver a cumplir los objetivos del Acuerdo de París con un cierto reajuste quizá al esquema temporal, pero sin duda la prisa es real y qué bueno que haya voluntad política detrás de eso. Macron fue central para cerrar el Acuerdo de París y Macron probablemente es una figura central para cerrar este otro acuerdo de economía y cambio climático. Último, pero no menos importante, last but not least, es una decisión australiana que se conoció esta mañana de día jueves con respecto a la red social Twitter. Le ha dicho el regulador cibernético australiano a Twitter que dispone de 28 días para limpiar sus plataformas de contenidos de odio, tras los cuales habrá multas sucesivas diarias de $475,000. Yo quiero ocupar un minuto simplemente para establecer que, si bien las redes sociales son vitales a nuestro esfuerzo colectivo, porque para eso se crearon, no menos cierto es que los espacios de odio continúan aumentando y continúan provocando los daños que estamos viendo. Una campaña de odio contra determinado grupo, el que fuese, una campaña de odio contra determinada persona, la que fuese, una campaña de odio contra determinado país, el que fuese, lo único que demuestra es nuestro fracaso como sociedad. Y un tema que a mí me toca profundamente porque soy un firme creyente de que la libertad de expresión no incluye la libertad de odio. Y que por lo tanto esto de Australia yo lo saludo en términos de que junto a Brasil es una de las dos legislaciones que hay en el mundo que establecen sanciones por publicación. En el caso brasileño porque tienen que bajar la publicación, y hay 28 días que comenzaron a correr en Australia con respecto a este tema. Sí, para cerrar ese tema que es muy importante y al cual debemos volver muchas veces, a mí, yendo a otra plataforma, a mí me gustó mucho del punto de vista de accountability, lo que significó en su momento que la cabeza de Twitter y sus principales ejecutivos de Facebook comparecieran ante ciertos parlamentos, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Congreso estadounidense, porque era importante que ellos sintieran la presión de la sociedad civil organizada, de que sus protocolos, sus formas de manejo interno tienen un impacto importante en la sociedad, en la democracia, en el diálogo, etc. Y en cómo nos organizamos cada sociedad. Si eso tiene que expandirse a las otras plataformas que son inmensamente poderosas y que escapan de la regulación estatal también, porque, por ejemplo, es muy difícil regular a Facebook, que tiene una sede, por ejemplo, en Irlanda, y en otra jurisdicción yo no puedo alcanzarla porque no tiene sede. Entonces, tenemos que avanzar hacia una regulación nacional e internacional de las redes sociales.
Pero mientras eso sucede, estos esfuerzos que uno podría llamar anecdóticos de ciertas jurisdicciones que intentan hacer algo son muy valiosos hasta que lleguemos a un estándar global más avanzado. Porque el daño que existe tanto a las personas como a conceptos tan importantes como los derechos humanos o la democracia es real, muy real. Y hay que decirlo, Twitter ha bajado la moderación del contenido de odio después que fue comprado por el señor Musk como una forma también de reducir personal y sacarse de encima a los empleados que hacían este trabajo. Sí, yo quiero cerrar con lo siguiente. Hay un tema de fondo acá, y es que una empresa privada como tal tiene cierto nivel de funcionamiento. Facebook es una empresa privada, Twitter es una empresa privada, WhatsApp es una empresa privada, Instagram y bla, 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 son todas empresas privadas que producen efectos sociales. Y por lo tanto, más allá de controlar el contenido, que es un tema que cada uno verá por dónde se mueve y la ley dirá por dónde uno se puede mover, es importante comenzar a acercar el odio en redes. Y en eso participamos todos. En eso todos tenemos la obligación de participar. Doña Paz, 29 minutos 24 segundos. Le doy 15 segundos para que diga hasta luego porque vamos acercándonos peligrosamente a la media hora. Bueno, fue una muy bonita conversación, así que los esperamos la próxima semana para otro capítulo de nuestra conversación de No Parientes con Carlos Zárate, con el cual no somos nada. Así es. No somos nada termina aquí, editado por Pablo, controlado por los dos Jorges. Somos Carlos y Paz. Muchas gracias. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Hasta la próxima.